mientras compartíamos con ustedes la entrevista exclusiva que nos concedió temprano Santiago Nieto, y merece todo mi respeto y, como siempre, mi admiración. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte y muchas gracias por la entrevista. Oiga, diputada, a ver, aprobaron la ley Saldívar, como le han llamado en la oposición, y la ley Hertz, como dice la oposición moralmente derrotada, contra viento y marea. Van por la reforma al Poder Judicial, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, incluso sin el apoyo del Partido Encuentro Social. Fueron votos de Morena, fueron votos de El Verde y fueron votos del PT los que aprobaron esta reforma judicial al sistema judicial, diputada. Fíjate que yo decía ayer en la Comisión de Justicia, a la cual tengo el honor de Vicente, de pertenecer, perdón, que yo creo que hay muchos pendientes del legado terrible, ¿no? Que nos dejó el neoliberalismo y el prianismo actuante. Pero si tuviera yo que escoger uno, si tú me dijeras así, a ver, escoge qué es lo peor que del legado prianista, yo creo que sin duda escogería el estado horrendo en el que entregaron el poder judicial, ¿no? Creo que el nivel de nepotismo, de corrupción, de falta de cumplimiento a las necesidades de la gente, de injusticia, para decirlo rápido, es brutal en este país. Y entonces el hecho de que el ministro Saldívar haya encaminado de alguna manera, iniciado una reforma en el Poder Judicial del tamaño de lo que parece que puede ser, me parece muy importante. Obviamente, tú mismo lo mencionabas hace un rato, estaba escuchando una entrevista que tuvo Scherer, el representante jurídico, como sabes, de presidencia, estaba hablando con los periodistas, ¿no? Y decía, bueno, la verdad es que los pendientes son tantos que cualquier reforma al Poder Judicial se nos va a hacer corta, ¿no? Respecto a lo que se necesita. Pero iniciar ese proceso después de tantos años en que una buena parte del Poder Judicial había sido de muchas maneras cómplice y legitimadores de los gobiernos en turno, y convertir ahora un poder judicial en un organismo verdaderamente, en un poder, ¿no? Independiente, honesto, transparente, en donde haya mucho más observancia de la actitud de los jefes, de los jueces, ¿no? Y de la estructura jurídica, me parece fundamental. Y bueno, ¿cuál es la razón por la cual la oposición ahora intentó engañar otra vez a la gente? Pues diciendo que no la iba a aprobar, que porque el transitorio en donde se hace una expresa petición de que el ministro Saldívar se quede. Yo comentaba en la comisión que nuestra opinión es que si el ministro Saldívar fue quien la inició, quien de alguna manera diagnosticó el problema o ayudó en el diagnóstico del problema, ayudó en el diseño de la propia reforma, pues claro que es muy importante que él garantice, quedándose un poco más de tiempo, solamente es una extensión del periodo, la propuesta es extender el periodo por 2 años más, para que él pueda garantizar que la implementación de esta reforma pueda efectivamente llevarse a cabo, porque hay mucha reacción interna en el Poder Judicial. Por supuesto que hay mucha gente, sobre todo la gente conservadora, Oiga, pues que no diputada, quiere que esa y es que reforma se dé, ¿no? vamos a quedar claros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está conformada por personajes que llegaron por otros presidentes. Es más, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba Totalmente. Medina Mora, para acabar Así pronto. es, así es. O sea, el Poder Judicial ha estado totalmente imbuido de la lógica del régimen anterior. Todos forman parte o formaron parte del régimen anterior. Ahora, teóricamente, el Poder Judicial era un poder autónomo, pero hay decenas, para no decir cientos o miles de evidencias para poder y de pruebas para poder decir que el Poder Judicial no fue en muchos casos autónomo de la lógica de los gobiernos neoliberales, no lo fue. Como tampoco se puede decir que unos diputados que recibieron maletas de dinero, como fue en los tiempos del prianato,
¿verdad? Eran independientes del poder ejecutivo, independencia ahora, ¿no? Solamente el presidente tiene no sé cuántos amparos, ¿no? Contra las propuestas que estamos haciendo. El propio poder legislativo tiene ahí problemas con el poder judicial. ¿Qué significa eso? Que no están de nuestro, no que no están de nuestro lado, sino que son totalmente independientes y que no los manipula. Si tú manipulas a alguien, no te tiene 300 demandas o contrademandas o amparos, ¿no? Entonces, la mejor prueba de que en el gobierno actual hay independencia, pues es la, diría yo, respetuosamente, pues la animadversión que de muchas maneras algunos jueces tienen por este gobierno. ¿Y por qué la tienen? Pues porque son producto en mucho sentido, en muchos casos, no podemos decir todos, como dice el presidente, no son todos, pero son muchos, algunos, que adentro de ese poder, ¿no? Pues tienen una agenda y tienen una definición en contra de la posibilidad de hacer un cambio profundo. Entonces, el hecho de que Saldívar, de que el ministro Saldívar pueda permanecer en esta transición, en estos 2 años que se está pidiendo que se alargue su periodo, pues no son más que para poder garantizar que efectivamente esta reforma puede llevarse a cargo. Es una garantía, ¿no? De que con la estancia de Saldívar se pueda llevar a cabo esta reforma. Y hubieras oído ayer, no sé si estuviste, la verdad es que pasamos toda la noche, estoy un poco desvelada, porque toda la noche yo llegué a las 10 de la mañana o 9 y salimos hoy a las 9 de la mañana, votamos la reforma al Poder Judicial. Entonces, en el transcurso de toda esta larguísima sesión hubo muchas cosas interesantes. Y pues una de ellas yo diría es ver cómo la oposición de manera muy organizada, inclusive con algunos pocos personajes de Morena, digo Muñoz Ledo y Lorena Villavicencio, que es como la vocera de Muñoz Ledo, totalmente en contra, ¿no? En contra de Morena, siendo morenistas. Yo les he dicho muchas veces directamente, no estoy diciendo nada nuevo, pues que si no están de acuerdo tienen derecho, de lo que no tienen derecho es de estar en Morena, porque no puedes estar adentro de un partido del que estás en contra, ¿no? Y es el Oiga, caso de Muñoz Ledo, a quien yo, a diferencia de mucha gente, no le tengo ningún respeto, porque le tuve mucho respeto cuando vi que era un hombre, ¿no? Que ayudó a la transformación de este país. Y hemos logrado la transformación y ahora es un oponente de la transformación de este país, ¿no? Como que se oiga, quedó en la diputada, oposición. a Entonces me ver, dio mucha tristeza escucharlo ayer, escuchar cómo Lisha, ¿no? Y Romero Hicks y todos los diputados se aliaron en una especie de, mira, nosotros somos igual que Muñoz Ledo, ¿no? Que decía la barbaridad enloquecida de que si se quedaba Saldívar 2 años, casi casi eso era lo que podría ser que fuéramos a una autocracia y a un régimen autoritario. Una locura. La verdad es que ya enloqueció, ¿no? Una hipótesis oiga, totalmente, en diputada, mi opinión, absurda. ¿Qué tiene que ver que estemos pidiendo la extensión de un ministro por 2 años para implementar una reforma con que en México se acaba la democracia porque el ministro Saldívar pero además apelando a que se incumple la constitución, una constitución que violentaron, que violaron, que mancharon con toda su impunidad y su corrupción estos infelices, y ahora lo sabías de oír. Es que la constitución dice que no se puede quedar 2 años, y yo pensaba, violadores de la constitución, hablando de que no sé, porque además no estamos violando la Constitución, estamos por eso poniendo en un transitorio la posibilidad de que el ministro Saldívar se pueda reelegir. Pero bueno, fuera de eso, que fue bastante triste verlo de compañeros de propios, digamos, que en realidad yo digo que no son morenistas ni están en favor del presidente ni de la cuarta transformación, ni que están utilizando a Morena como plataforma para pegarnos desde adentro. Eso es lo que yo pienso de esos compañeros, este, un éxito, un éxito rotundo. Logramos que la mayoría del pueblo de México, representado sus diputados, amigo Vicente, pudiéramos votar en favor y ganar con más de 250 votos esta extraordinaria reforma al Poder Judicial. me escucha, diputada, nada